Nadie lo conocía. Llegó por el camino de tierra, delgado como vara de nardo, con un morral parchado al hombro y los guaraches gastados hasta el cuero. No traía sombrero ni compañía. Se sentó en la piedra de la plaza como si supiera que ahí tenía que estar. No miraba a nadie, pero veía todo. ¿Quién eres tú? ¿Tienes familia en el pueblo?, preguntó doña Jacinta cruzando los brazos. No tengo, acabo de llegar, respondió el hombre con voz mansa. ¿Anda buscando trabajo?, insistió ella sin quitarle el ojo. Sé curar con rezos, dijo don Severiano, bajando la mirada hacia el polvo. No pidió nada. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros, encendió una veladora torcida y la puso junto al brocal del pozo viejo. Se quedó ahí, con los ojos cerrados, rezando bajito. Pero antes, había pasado por la casa de Jacinta, preguntándole sin preguntar. ¿Y desde cuándo siente ese apretón en el pecho?, dijo mientras olía las hojas secas colgadas en su cocina. Desde que se murió mi hermana, hace ya más de un año, contestó ella, bajito. Él no dijo nada más. Se fue al monte y volvió con un manojo de toronjil y 2 dientes de ajo. Preparó el té con cuidado, sin apuro. Tómelo antes de que se enfríe, indicó con firmeza. Jacinta obedeció sin replicar. Esa noche durmió sin que el corazón le golpeara el pecho como tambores en misa. Al día siguiente ya no sentía el peso, ni el miedo. ¿Y eso sí cura?, preguntó mientras barría la entrada, aún sorprendida. Si lo dices con fe y con toronjil, respondió Severiano. Sí cura lo que duele sin herida. Desde ese día, la gente empezó a mirar a don Severiano con otro tipo de silencio, uno que no nace del miedo, sino de la duda mezclada con respeto, porque nadie lo conocía, pero la veladora sí ardió toda la noche, y la pena de Jacinta se había ido como humo de copal. Don Severiano no hablaba con muchos, caminaba despacio con los hombros flojos y los ojos afilados. Salía al monte cuando el cielo aún era negro y los gallos dormían. Decían que iba a rezar, pero él iba a buscar plantas. Sabía dónde crecía la manzanilla más olorosa y dónde salía el romero salvaje. No le gusta que lo vean, murmuraban las vecinas desde la reja. Ha de tener secretos. Doña Brígida fue a buscarlo temprano, angustiada por la fiebre de su nieto. El chamaco no duerme y está ardiendo, dijo ella, agarrando el delantal con fuerza. Nomás trae algo que huela a él, pidió Severiano, sin mirarla directo. Ella regresó con una camisa usada, todavía con el olor del niño. Él la metió en un jarro con ceniza de ocote, solo porque sabía que eso le daba confianza al pueblo. Pero ya había visto lo que era, pura fiebre de calor y desvelo. Preparó un té de manzanilla con azúcar morena y alistó unos paños húmedos en agua tibia. ¿Y si no mejora?, preguntó ese primer día, con los ojos húmedos. Mejorará si el té es bueno y el niño quiere quedarse, respondió Severiano con voz firme. Que se lo tome lento y luego le pone esto en la frente, nada más. Se sentó al lado del niño y murmuró rezos suaves, como quien canta para espantar el silencio. No lo hacía por fe. Lo hacía porque la gente necesitaba escuchar algo más que instrucciones. Al tercer día, el niño amaneció con color en las mejillas y hambre en el estómago. ¿Y cuánto le debo, don Severiano?, preguntó ella, aliviada. Lo que tenga está bien. Con que lo cuide, ya paga, respondió, pero aceptó discretamente los billetes doblados que ella le metió en el morral. Sabía más de lo que mostraba. No era brujo ni santo, pero entendía rápido lo que tenía cada quien. Lo difícil no era curar, lo difícil era que el pueblo creyera que fue el rezo, y no la planta. La noticia de que don Severiano curaba a los enfermos corrió por el pueblo como pólvora seca. Decían que con un té y unos rezos bajaba la fiebre, calmaba el pecho, o espantaba lo que no se veía. No tardó en llegar a los oídos del padre Clemente.
que alzó la voz desde el púlpito. «Eso no es de Dios», bramó frente al sacristán, golpeando la Biblia sobre el altar. «Ese hombre juega con la fe como si fuera truco de feria». Pero no hizo más. Desde la puerta de la iglesia lo miraba cruzar la plaza con ese paso tranquilo y la mirada esquiva. Una tarde, una mujer llegó buscando a Severiano, los ojos hundidos, el cabello revuelto y las manos temblando. «Hay algo en mi casa. Voces, pasos, frío. No me dejan dormir», dijo ella mordiéndose los labios. Severiano la miró en silencio. Tenía la piel seca y los párpados caídos. No era una maldición, era cansancio. «Déjeme entrar esta noche. Solo usted y yo», dijo él, acomodando el morral al hombro. Esa noche preparó agua de lechuga con cáscara de naranja y la hizo beber despacio. Luego encendió un manojo de ruda seca, llenando la casa de humo amargo. Caminó por los cuartos murmurando palabras viejas, mitad rezo, mitad acto. «¿Y usted no tiene miedo de lo que reza?», preguntó la mujer. «Uno solo teme lo que no entiende. Y yo ya entendí esto desde hace tiempo», dijo Severiano sentado a su lado. La mujer durmió por fin. Al amanecer, le dio un billete doblado sin mirarlo a los ojos. «Gracias. No sé qué hizo, pero anoche dormí», susurró ella. «Dormir ya es mucho», respondió Severiano, guardando el dinero con humildad. Salió al sol como si nada. Desde el atrio, el padre Clemente lo observaba con el ceño fruncido. «¡Brujo! ¡Charlatán!», gruñó por lo bajo, apretando el rosario. Severiano bajó la calle sin apurarse. Cuando estuvo lejos, sacó el billete, lo miró al trasluz y sonrió. «Una más que se deja engañar», murmuró, mientras el humo de la ruda aún seguía en sus dedos. No pasó mucho después del último caso cuando don Severiano fue llamado al rancho de los Ortega. El capataz llegó al pueblo con prisa, montado en una mula sudada, buscando al curandero con urgencia. «Don Severiano, el patrón no duerme. Dice que su casa se siente pesada, que hay algo raro», dijo, bajando la voz como si no quisiera despertar lo que lo seguía. Don Gumaro, el más rico y terco del rumbo, no era de creer en yerberos ni rezadores, pero algo lo había hecho temblar. Cuando Severiano cruzó la puerta de su casa, frunció el ceño. «Aquí huele a tierra abierta», dijo, deteniéndose junto al corredor. «Huele a muerte, hay algo muerto bajo la casa». Los trabajadores se persignaron de inmediato. Nadie se atrevía a hablar. «Salgan, déjenme solo. Nadie dice nada hasta que yo acabe», ordenó Severiano mientras cerraba la puerta detrás de él. Dentro, caminó despacio, olfateando el aire. No era espíritu lo que rondaba, era humedad, madera podrida y un olor más concreto. En un rincón del suelo encontró una tabla floja. La levantó y ahí estaba. Un ratón hinchado, muerto hacía días. Lo envolvió con un trapo viejo. Lo metió al fondo del morral sin que nadie lo viera. Luego colocó sal gruesa en cada esquina, encendió 3 velas blancas y se sentó al centro de la sala. Cerró los ojos y empezó a murmurar cosas sin forma, solo sonidos que se parecían a rezos. «¿Qué fue lo que sintió?», preguntó el capataz cuando Severiano salió. «Algo que no debía estar y que ya no está. Tenga cuidado. Cuando el problema es entre los vivos y los muertos, mejor me llama para ayudar», respondió Severiano con voz grave. Esa noche, los perros del rancho aullaron hasta el amanecer. No era por fantasmas, era el hedor que aún salía de entre las tablas, ese que ni el fuego ni el rezo logran borrar del todo. Gumaro ya no quiso volver a dormir en esa casa. Mandó armar una hamaca en el corral y ahí se quedó, envuelto en cobijas, con los ojos abiertos hacia las ventanas cerradas. Algo liberó. Algo salió, decía en voz baja. Severiano no lo corrigió. Caminó hasta el monte y enterró el trapo con el ratón donde nadie pasa.
Al regresar al pueblo, sonrió solo. Les gusta creer que es cosa del otro mundo. Y a veces nomás es cosa de limpiar bien, susurró, mientras el morral todavía olía a ruda y a muerte chiquita. Fue una tarde callada cuando ocurrió. Un chamaco curioso, de esos que no saben estarse quietos, se metió detrás de la casa de don Severiano. Se escondió entre los mezquites y esperó. Quería escuchar los rezos que todos decían que eran poderosos, raros, que espantaban cosas del otro mundo. Don Severiano, como siempre, había encendido su veladora y estaba sentado al pie de un árbol viejo. Murmuraba palabras que el viento se llevaba, palabras que ni él mismo entendía del todo. El niño repitió lo que oyó, bajito al principio, y luego en voz más alta, como juego, como burla. Al día siguiente, el niño amaneció con la cara y el cuello llenos de ronchas rojas. Ardían como si el sol los hubiera besado en la sombra. Algunos dijeron que fue castigo por andar de metiche. Otros creyeron que se había arrimado a la hiedra venenosa en el campo. El caso es que nadie sabía bien de dónde había salido tanto ardor. Nomás quería saber qué decía. Lloró el niño con los ojos rojos y el cuerpo tembloroso. Hay palabras que no se dicen y otras que no se entienden, respondió Severiano, mientras le soplaba fuerte en la frente. Le puso sábila fresca sobre las manos y un paño húmedo con alcanfor. Le habló bajito, casi como un consejo. No lo digas más, ni de chiste, advirtió con voz seca. Desde ese día, el niño no habló por varios días. Caminaba detrás de su madre como un alma en pena, con los ojos bajos y la boca cerrada. La gente comenzó a decir que había llamado a algo, que repetir esos rezos traía maldición, aunque no se supiera lo que significaban, que don Severiano había salvado al niño, pero también lo había asustado hasta los huesos. Otros, más prácticos, dijeron que fue pura planta y puro susto. Pero eso no importaba mucho. Lo que quedó fue el rumor. Algunos comenzaron a ver a don Severiano como un santo, como alguien que vino al pueblo para espantar el mal y curar lo invisible. Lo saludaban con respeto y dejaban veladoras encendidas cerca de su casa. Otros ya no pensaban igual. Decían que era un hombre maldito, que hablaba con cosas que no se deben nombrar, que, si lo dejaban mucho tiempo, el pueblo se iba a llenar de sombras. Y así, el silencio del niño se convirtió en otra historia que separaba a la gente, mientras don Severiano seguía rezando como si nada. Era un día de lluvia fina, de esos que entumecen los huesos y empujan a los hombres a la cantina. Adentro, el mezcal calentaba gargantas y soltaba lenguas. Entre risas y humo de cigarro, don Gregorio alzó la voz como queriendo espantar el silencio. «Ese rezador es puro teatro», dijo golpeando la mesa con el vaso. «Si fuera tan chingón, ya hubiera curado su cara de muerto». Los demás se rieron, pero no muy fuerte. Nadie quería hablar mucho de Severiano, menos en voz alta. Gregorio, sin embargo, estaba decidido a hacerse notar. Salió de la cantina con la camisa empapada por la llovizna y caminó directo hasta la casa del curandero. Ahí se plantó, bajo el alero de la puerta, y empezó a gritar. «¡Ándale, milagroso! Hazme un rezo, a ver si me haces flotar. O tal vez me mueras para curarme el alma». Soltó, riéndose solo. Estuvo ahí un buen rato. Dijo que no le daba miedo, que ya estaba grande para cuentos de brujas y viejos locos. Le cantó, le silbó, le lanzó piedritas al techo. Pero don Severiano no salió. Al amanecer, Gregorio apareció tirado frente a la misma casa. Tenía los ojos abiertos, como si hubiera visto algo en la noche, la boca llena de tierra húmeda, el cuerpo aún tibio, pero sin vida. Una vecina recordó que hacía unos días lo había oído quejarse del pecho. Decía que le punzaba el corazón, que a veces le faltaba el aire. Severiano también lo había escuchado. Solo esperó. No era su hora, pero la apuró, dijo él, cuando los curiosos se reunieron a ver el cuerpo. Nadie discutió. El miedo ya había hecho su trabajo.
No se juega con lo que uno no entiende, murmuró un viejo junto al molino. Y menos si uno no sabe cuánto le queda, agregó otro persignándose. Desde entonces, ni el padre Clemente abrió la boca, ya ni opinaba. Solo rezaba más fuerte los domingos, como queriendo empatarse con algo que ya no podía controlar. Y don Severiano siguió su camino como siempre, con la mirada baja, el morral al hombro y el silencio bien acomodado entre los dientes. Una tarde nublada, apareció en la plaza una joven envuelta en un rebozo oscuro. Caminaba derecho, sin saludar a nadie, como si supiera exactamente a dónde ir. Llamó la atención de todos. No era de ahí. Nadie la conocía. Su voz era suave, pero tenía algo extraño, un acento que no encajaba. Se acercó a don Severiano mientras él acomodaba hierbas en su puesto. «No puedo dormir. En mi casa hay algo que no me deja en paz», dijo ella, sin levantar del todo la mirada. Él asintió como si apenas la escuchara, pero por dentro ya sabían lo que venía. Días antes, lo habían planeado juntos. Ella era de otro pueblo, conocida de años atrás. Habían acordado montar una escena que dejara huella. Quería que el pueblo creyera más, que sintiera que él no era un hombre común. «Esta noche vamos», dijo Severiano, en voz baja, pero lo bastante fuerte para que alguien oyera. Esa noche, varios vecinos vieron a la joven entrar a una casa prestada en las afueras del pueblo, acompañada por Severiano. Un humo blanco salía por las rendijas y desde adentro se escuchaban gritos y rezos. Algunos se acercaron, otros solo rezaron desde lejos. En medio del ritual, ella fingió caer desmayada. Severiano la arrastró por detrás, por la parte trasera que daba al monte. Tenía todo listo: un caballo, una muda de ropa y el dinero acordado. Ella se fue, sin volver la cabeza. Al amanecer, la casa estaba vacía. Solo quedaba un pañuelo con sangre seca tirado en el umbral. «Vino a buscar algo que no halló», dijo Severiano frente a todos. No explicó más. Y nadie se atrevió a preguntar. «¿Quién era esa señora?», preguntó un niño tirando del pantalón de su padre. «Una que venía de más lejos que la carretera», respondió el hombre, sin saber si mentía o decía la verdad. Desde ese día, Severiano se volvió más callado. Caminaba más despacio, comía menos, como si algo lo pesara, pero nadie se atrevía a preguntar. Y donde antes se dudaba de él, ahora se bajaba la mirada al pasar. Esa noche, don Severiano hizo algo que no había hecho antes. No por fe, ni por necesidad, sino por impulso. Quiso asustar. Quiso probar hasta dónde podía llegar. En la plaza, frente a unos cuantos curiosos que lo seguían, murmuró un rezo que no se parecía a ningún otro. No era de los que usaba para curar ni de los que había aprendido de niño. Era un conjunto de palabras oscuras, dichas con ritmo raro, sin sentido para quien escuchaba. «Invoqué a la muerte nomás para espantar a los bocones», confesó luego, en voz baja. El aire se puso frío. Un viento fuerte barrió la calle como si barriera almas. Las puertas de las casas se cerraron de golpe. Los perros dejaron de ladrar y corrieron a esconderse. «Algo jalaste que no te va a soltar», le dijo un viejo que lo miraba desde una banca. En ese mismo momento, el molino dejó de funcionar. No fue cosa de espíritus, fue una falla en el eje. Pero eso no importaba. Para el pueblo, todo coincidía. «¿Qué hiciste?», le preguntó doña Brígida con la voz temblando. «Algo que me salió del alma, y ya no lo repito», dijo Severiano sin mirarla. Esa misma noche cavó un hoyo en el patio de su casa. Un hoyo profundo, sin explicación. Algunos pensaron que era para enterrar algo, otros que eran para esconderse. «¿Y si vuelve eso que jalaste?», insistió Brígida desde el portón. «Pues ya tengo dónde meterme», respondió don Severiano secándose el sudor con el dorso de la mano. Pero esta vez, algo fue distinto. Porque no era solo teatro. No fue solo un truco para impresionar.
Algo lo escuchó, algo viejo, algo que no distingue entre juego y llamado. Desde entonces, don Severiano empezó a palidecer. Dormía poco, hablaba menos, tenía el cuerpo presente, pero la mirada ya en otro lado. Sin querer, sin saberlo, había dicho el rezo correcto, y la muerte, paciente como es, ya venía en camino. Pero no vino por el pueblo, vino por él. La misma madrugada en que murmuró aquel rezo, don Severiano desapareció. La cama seguía tendida, con la cobija doblada como si nadie la hubiera tocado. La puerta trasera, abierta. En el patio, las huellas de unos pies descalzos se marcaban en el lodo, como si alguien hubiera salido caminando sin rumbo, sin prisa. «Se fue caminando al panteón», dijo una niña, agarrada de la falda de su madre. Pero nadie quiso ir a confirmar. Nadie se atrevió. Horas después, un monaguillo encontró el morral de Severiano en uno de los bancos de la iglesia. Lo llevó directo al padre Clemente, que lo abrió con desconfianza. Dentro había papeles arrugados, anotaciones sobre plantas, síntomas, nombres de gente del pueblo. Nada de rezos, nada de invocaciones, solo conocimiento, pero para el padre eso no importaba. «Esto es brujería, esto es pecado», gritó, levantando los papeles con el puño cerrado. «Esto se quema y se olvida». Ordenó que los echaran en una hoguera detrás de la sacristía. Varios vieron cómo las llamas tragaban el trabajo de años. Nadie dijo nada. «Eso no se lee, eso se borra», repitió el padre con los ojos llenos de furia. Desde entonces, la casa de Severiano sigue cerrada. Nadie entra. Las cortinas se quedaron igual, las hierbas en la mesa seca, como si aún esperaran que él volviera a mezclarlas. Pero lo que el pueblo no supo, lo que nadie alcanzó a ver, fue que la muerte sí lo escuchó aquella noche. Atendió su llamado. No vino por Brígida, ni por Gregorio, ni por los que rezaban mal. Vino por él. Porque don Severiano, sin querer, cayó en su propia trampa. Esa que armaba para que el pueblo creyera. Esa que usaba para espantar. Esa que lo había hecho fuerte. Y cuando despertó, si despertó, ya no estaba en su cama. Estaba en el camino que lleva a donde no hay regreso. Hoy nadie dice su nombre. Ni los viejos, ni las mujeres del molino, ni los niños que ya nacieron después de su desaparición. Cuando alguien quiere hablar de él, baja la voz o cambia de tema. En los rezos, en lugar de pedir por su alma, las madres piden otra cosa. «Que no se lleve a mi hijo. Que no lo toque», murmuran, mientras prenden veladoras con cera morada. Algunos dicen que lo han visto, de espaldas, junto al río, que está ahí de noche, rezando solo, con el sombrero bajo y la sombra larga. Nadie se le acerca, nadie le habla, solo lo ven y se van. Otros creen que sí murió, que la muerte vino por él como se viene por los que juegan con su nombre, que pagó por usar lo que no entendía del todo, por cruzar una línea que no se cruza. Jugó con cosas viejas, cosas que no se devuelven. Dicen los que lo conocieron de cerca, pero nadie lo asegura, porque lo que no se confirma, tampoco se niega. Y en el pueblo, eso basta para que una historia se quede viva. Su casa sigue vacía, las hierbas colgadas, secas como ceniza, el hoyo en el patio cubierto de tierra pero nunca bien cerrado. Y aunque pasó el tiempo, hay quienes siguen dejando flores frente a su puerta, no por fe, sino por miedo. Lo que don Severiano dejó no fue un cuerpo ni un testamento. Fue otra cosa. Fue la sensación de que hay personas que se van, pero no del todo. Porque lo falso, cuando se cree con fuerza, también deja huella. Y esa huella no se borra con rezos, ni con fuego. Se queda ahí, entre los cuentos de cocina, las oraciones susurradas y los pasos que aún se oyen por las noches.
Desde que tengo memoria, siempre hubo algo extraño en el aire del pueblo. Se hablaba en susurros de 4 hombres, ancianos que conocían secretos que nadie más se atrevía a tocar. Eran conocidos por susurros y rumores como los brujos del pueblo. No llevaban túnicas ni sombreros puntiagudos, pero todos sabían quiénes eran: Don Miguel, Don Ernesto, Don Álvaro y Don Ignacio. Eran los 4 pilares de una sociedad oculta, una hermandad de magia y sombras que practicaban desde lo más profundo de las montañas de Oaxaca. Se reunían bajo la luna, contando historias que solo ellos comprendían, realizando rituales que el resto del pueblo prefería olvidar. Estos hombres no siempre fueron ancianos sabios. En su juventud, cometieron un error que los marcaría para siempre. Algunos decían que convocaron a fuerzas que no podían controlar, y desde entonces vivían con el peso de esa carga. Aunque trataban de llevar una vida tranquila en el pueblo, todos sabíamos que algo oscuro los rodeaba. La sociedad de los brujos no era solo una leyenda, era una verdad oculta a simple vista, una que todos conocían pero que nadie osaba mencionar en voz alta. Soy Alejandro, sobrino de Don Miguel, uno de esos 4 brujos. Desde pequeño siempre supe que mi tío no era como los demás. Nunca me lo dijo directamente, pero en las pocas veces que pasé tiempo con él, vi destellos de esa oscuridad en sus ojos, algo que no compartía con los demás. Mi madre me advertía que no debía hacer preguntas sobre lo que hacía mi tío, que había cosas que un niño no debía entender. Pero el aire de misterio que lo rodeaba solo alimentaba mi curiosidad. Sabía que lo que esos 4 hombres compartían no eran simples historias. Había algo mucho más grande y peligroso escondido bajo la superficie. A lo largo de los años, comencé a entender que la sociedad de los brujos no era solo una reunión de ancianos. Era un pacto, un lazo con fuerzas que habían estado presentes mucho antes de que ellos nacieran, y que ahora estaban reclamando lo que se les debía. Aunque intenté mantenerme alejado de ese mundo, algo siempre me decía que tarde o temprano, yo también sería parte de él. El pasado de estos hombres, el error que cometieron, estaba a punto de alcanzarlos, y de alcanzarme a mí también. Una noche, mientras la luna apenas asomaba entre las montañas, recibimos la noticia que cambiaría todo. Don Miguel, mi tío, había muerto. Mi madre fue quien atendió la llamada, y aunque intentaba mantenerse calmada, había algo en su mirada que no podía ocultar. Tu tío ha muerto, pero nadie sabe exactamente cómo ocurrió, dijo en voz baja. Sabía que no podía quedarme al margen. Algo en mí me decía que su muerte no había sido tan simple como se quería hacer ver. Así que, sin pensarlo mucho, volví al pueblo, decidido a averiguar lo que realmente había pasado. Al llegar, el aire en el pueblo se sentía espeso, como si la propia tierra guardara el luto por Don Miguel. La gente evitaba hablar directamente sobre su muerte, pero los rumores corrían como el viento. Algunos decían que había fallecido tranquilamente en su cama, mientras que otros mencionaban haber escuchado extraños ruidos provenientes del rancho la noche en que murió. En mi mente, las piezas no encajaban. Sabía que mi tío había sido uno de los brujos más poderosos de la sociedad, y algo en su muerte estaba vinculado a la magia que había practicado durante toda su vida. Decidido a encontrar respuestas, me adentré en el rancho de Don Miguel. El lugar estaba exactamente como lo recordaba, con el olor a incienso y hierbas secas impregnando cada rincón. Comencé a revisar sus pertenencias, buscando algo que me indicara qué había sucedido. Fue entonces cuando encontré varios libros antiguos, símbolos extraños y artefactos que usaba en sus rituales. No tardé en darme cuenta de que la muerte de mi tío estaba relacionada con algo mucho más oscuro, un evento que él y los otros brujos habían intentado mantener enterrado durante décadas. Algo o alguien había regresado para ajustar cuentas. Comencé la investigación de la muerte de mi tío con más preguntas que respuestas. Sabía que su fallecimiento no había sido natural, y cada rincón del rancho me recordaba los oscuros secretos que la sociedad de los brujos
había escondido durante años. Mientras examinaba los antiguos escritos y libros de don Miguel, un nombre me asaltó como una ráfaga de viento frío. Laura. Recordarla traía de vuelta memorias de una época confusa y dolorosa, donde su inexplicable desaparición dejó un vacío que jamás pude llenar. A medida que avanzaba en mi búsqueda, me di cuenta de que ella también podría estar conectada con las fuerzas oscuras que rondaban el pueblo. Laura no era solo una amiga, era alguien que apareció en mi vida con un aire de misterio. Desde el primer día, algo en ella me intrigaba. Había una profundidad en sus ojos, como si llevara consigo secretos que nunca compartió. Nuestra amistad creció, pero siempre sentí que había partes de su vida que prefería ocultar. Después de un tiempo, desapareció sin explicación alguna, dejando más preguntas que respuestas. Los vecinos del pueblo la buscaron durante semanas, pero al igual que con mi tío, la gente pronto se cansó de preguntar, como si el olvido fuera más cómodo que enfrentar la verdad. Ahora, mientras investigaba la muerte de mi tío, todos los caminos me llevaban de vuelta a Laura. Los libros de magia, los símbolos que encontré en las pertenencias de don Miguel, todo parecía estar relacionado con su desaparición. ¿Era posible que ella supiera más de lo que había dejado entrever? ¿Estaba de alguna manera ligada a la sociedad de los brujos o a algo aún más oscuro? Mi mente no dejaba de hacer conexiones, y las respuestas que buscaba parecían estar más cerca, aunque cada vez más aterradoras. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad sobre mi tío, se estaba convirtiendo en una investigación sobre las sombras que habían envuelto el pueblo y los secretos que Laura se había llevado consigo. Decidido a descubrir qué había pasado con Laura, decidí enfrentar a los 3 brujos que quedaban: don Ernesto, don Álvaro y don Ignacio. Sabía que ellos estaban involucrados, que de alguna manera conocían más de lo que querían admitir. Cuando finalmente me reuní con ellos, sus miradas eran vacilantes, como si estuvieran esperando que tarde o temprano llegara este momento. Intentaron evadir mis preguntas al principio, pero no tardaron en darse cuenta de que ya no podían ocultar la verdad. El peso de los años y los secretos parecía aplastarlos, hasta que finalmente don Ernesto habló, revelando el oscuro error que habían cometido hace tanto tiempo. Hace décadas, durante uno de sus rituales, los 4 brujos intentaron dominar una fuerza que no comprendían del todo. Sin embargo, algo salió terriblemente mal, y una joven mujer llamada Eva Reyes perdió la vida en el proceso. La culpa los consumió. Pero en lugar de admitir su error, decidieron ocultarlo. Hicieron un pacto de silencio, sellando el incidente bajo la tierra junto con el cuerpo de Eva. Pero el alma de la mujer nunca descansó. Desde entonces, los brujos habían sido acosados por sombras y visiones, señales de que el espíritu de Eva Reyes buscaba venganza. Y ahora, con la muerte de don Miguel, era evidente que su regreso desde el más allá estaba cerca. Al escuchar todo esto, comprendí que Laura también estaba conectada con este suceso. Las pistas estaban ahí. Su desaparición, los símbolos que compartía con los brujos y las extrañas similitudes con Eva Reyes. Era como si el pasado hubiera comenzado a arrastrar a todos hacia el mismo destino. Aunque los brujos habían guardado su secreto durante años, la verdad había empezado a salir a la luz, y lo que más temía era que ahora sería yo quien tendría que lidiar con las consecuencias de sus errores. El ambiente entre los 3 brujos restantes se había vuelto insoportable. Don Ernesto, don Álvaro y don Ignacio ya no podían reunirse sin que las tensiones aumentaran. Yo los observaba mientras hablaban, notando cómo la muerte de mi tío don Miguel había desatado viejos miedos que todos ellos habían intentado ignorar durante años. Aunque trataban de mantener la calma, era imposible que la incertidumbre y el temor no se filtraran en cada conversación. Algunos de ellos creían que la sociedad de los brujos ya no era más que una reliquia de tiempos pasados, pero había algo que ninguno podía negar. Las sombras del pasado estaban regresando para reclamar lo que se les debía. Las discusiones entre los 3 eran constantes,
Don Álvaro, siempre el más escéptico, insistía en que la muerte de mi tío no tenía nada que ver con el espíritu de Eva Reyes. Decía que la edad avanzada de don Miguel era la única causa de su muerte. Pero don Ernesto no estaba tan convencido. «Sabes tan bien como yo que esto no fue una simple muerte», le dijo una tarde, su voz tensa y su rostro marcado por el ceño fruncido. Don Ignacio, que siempre había sido el más silencioso, comenzaba a dudar también. Las coincidencias eran demasiadas, y los extraños sucesos que empezaban a rodear al pueblo no podían ser ignorados. La posibilidad de que el espíritu de Eva Reyes estuviera cobrando venganza los mantenía en vilo. Yo, por mi parte, tampoco podía sacarme esa idea de la cabeza. A medida que avanzaba en la investigación, más claro se hacía que el pasado estaba regresando con fuerza. Los tres brujos intentaban aferrarse a cualquier explicación lógica, pero el miedo a que lo que habían ocultado durante tantos años finalmente estuviera volviendo para destruirlos era cada vez más evidente, y aunque ninguno lo admitiera en voz alta, sabíamos que algo mucho más oscuro se estaba gestando. Con cada día que pasaba, los eventos extraños en el pueblo se volvían más aterradores. Al principio, eran pequeños incidentes que la gente intentaba ignorar. Objetos que desaparecían misteriosamente o sombras que parecían moverse entre los árboles. Pero pronto, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Los animales del campo aparecían muertos en circunstancias inexplicables, con sus cuerpos deformados de formas que desafiaban cualquier explicación. Los perros ladraban a la nada durante las noches, y en los establos, las vacas se agitaban, como si pudieran sentir la presencia de algo oscuro acercándose. El miedo comenzó a extenderse entre los habitantes del pueblo. Todos hablaban en susurros sobre los símbolos que aparecían dibujados en las puertas de las casas y en los campos, como marcas de rituales que nadie admitía haber realizado. Sabía que aquellos símbolos estaban conectados con los rituales oscuros que los brujos habían practicado en el pasado. Pero lo que más inquietaba era que los brujos mismos parecían desconcertados por lo que estaba ocurriendo. Era como si algo mucho más antiguo y poderoso hubiera sido despertado, algo que ni siquiera ellos podían controlar. Mientras intentaba investigar más, los rumores sobre extrañas figuras merodeando por los límites del pueblo se multiplicaban. No eran humanos, decían algunos, eran sombras, fantasmas o quizás algo peor. Había una creciente sensación de que el tiempo se estaba agotando y que la oscuridad que los brujos habían desatado hace tantos años estaba reclamando lo que era suyo. Los habitantes del pueblo sabían que algo terrible se avecinaba, y aunque trataban de ignorarlo, era imposible no sentir que el terror solo estaba comenzando. El miedo había consumido por completo a don Ignacio. Desde que los extraños sucesos comenzaron a intensificarse en el pueblo, su comportamiento cambió drásticamente. Ya no era el hombre calmado y silencioso que solía ser. Ahora, parecía un prisionero de su propio temor. Había sido testigo de demasiadas cosas, y el regreso del espíritu de Eva Reyes parecía ser la gota que colmó el vaso. Aunque intentábamos convencerlo de que aún había tiempo para detener lo que estaba ocurriendo, algo en sus ojos nos decía que ya había perdido toda esperanza. Una noche, sin previo aviso, don Ignacio tomó la decisión que ninguno de nosotros se atrevía a imaginar. Lo encontraron en su casa, colgado en el centro de una de las habitaciones donde solía realizar sus rituales. Los símbolos que antes usaba para invocar protección estaban dibujados en las paredes, pero esta vez no habían servido de nada. La culpa que había cargado durante todos estos años y el miedo que lo acosaba día y noche lo habían empujado a ese final trágico. Su suicidio no solo fue una tragedia personal, sino un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Con la muerte de don Ignacio, el terror entre los brujos restantes se hizo insoportable. Don Ernesto y don Álvaro sabían que no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. El suicidio de su compañero
Era una señal clara de que el pasado estaba regresando con una fuerza que ninguno de ellos podía enfrentar. El pueblo, por su parte, comenzó a hablar en voz baja, temiendo que lo peor aún no hubiera llegado. Con un brujo menos y el miedo aumentando, la sensación de que la oscuridad estaba a punto de consumirlos a todos era más real que nunca. Mi búsqueda de respuestas me llevó más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras revisaba los viejos escritos de don Ignacio después de su suicidio, encontré algo que nunca esperé: el nombre de Laura. Mi amiga, desaparecida misteriosamente hace años, había participado en un ritual oscuro con don Ignacio poco antes de desaparecer. Lo que al principio me pareció una simple coincidencia, pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Los brujos no solo habían sido responsables de la muerte de Eva Reyes, sino que también habían jugado un papel crucial en la desaparición de Laura. Mientras más investigaba, más claro se volvía que los rituales en los que don Ignacio había involucrado a Laura habían sido peligrosos. Al igual que con Eva, las fuerzas que invocaron estaban más allá de su control, y Laura había pagado el precio con su vida. Ahora entendía por qué don Ignacio no pudo soportar la presión. No solo había cargado con la culpa de la muerte de Eva, sino también con la desaparición de Laura. Ambos eventos se habían mantenido ocultos durante años, pero la verdad estaba comenzando a emerger, y con ella el peso de las consecuencias. Con este nuevo conocimiento, todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo comenzaba a tener más sentido. Los extraños signos, las sombras que acechaban, todo apuntaba a una venganza. No solo el espíritu de Eva Reyes estaba buscando justicia, sino que también Laura se había unido a esa búsqueda desde el más allá. Las dos mujeres, cuyas vidas fueron arrebatadas por la imprudencia de los brujos, ahora regresaban para reclamar lo que se les debía. Mientras más pensaba en esto, más aterrador se volvía. Los brujos habían desatado fuerzas que no podían controlar, y ahora todo el pueblo pagaba el precio. El impacto de mi descubrimiento fue devastador. No solo había perdido a Laura, sino que ahora sabía que ella también estaba atrapada en este ciclo de venganza sobrenatural. Los brujos, culpables de 2 muertes, ahora estaban siendo perseguidos por los fantasmas de sus errores. No había escapatoria, y la sensación de que algo mucho más grande estaba por desatarse se hacía más fuerte. Con cada día que pasaba, el miedo crecía, y sabíamos que el final de este enfrentamiento se acercaba, con consecuencias que nadie podía prever. Con la situación en el pueblo volviéndose cada vez más desesperante, don Ernesto y don Álvaro, los últimos 2 brujos restantes, decidieron tomar medidas desesperadas. Sabían que el pasado los estaba alcanzando, pero no entendían por qué el espíritu de Eva Reyes era tan poderoso ni cómo había logrado regresar con tanta fuerza. Desesperados por encontrar una explicación, comenzaron a investigar la ascendencia de las familias más antiguas del pueblo, buscando en registros y leyendas locales cualquier pista sobre Eva y su linaje. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Eva Reyes no era una mujer común. Pertenecía a una antigua raza de brujas que habían habitado las montañas de la región por generaciones. Los ancianos aprendieron que las brujas de las montañas eran conocidas por su capacidad para cambiar de forma y controlar las fuerzas oscuras. Estas mujeres, según las leyendas, hacían pactos con entidades poderosas y vivían en un equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. Sin embargo, muchos de esos pactos fueron traicionados por los habitantes del pueblo siglos atrás, cuando las brujas fueron perseguidas y asesinadas por temor a sus poderes. Eva Reyes descendía directamente de estas brujas, y los brujos, al haber participado en su muerte, habían roto un pacto ancestral. Ahora, ese pacto roto exigía una venganza que se manifestaba en la forma de la maldición que los acosaba. El regreso de Eva no era simplemente un acto de venganza personal, sino un reclamo por el legado de su linaje. Los brujos entendieron que no solo habían despertado a Eva, sino que también habían liberado una fuerza mucho mayor, ligada a las raíces oscuras de las montañas. Con esta revelación, don Ernesto y don Álvaro
se dieron cuenta de que la situación estaba mucho más allá de su control. El espíritu de Eva Reyes no era simplemente una víctima buscando justicia. Era el instrumento de un poder antiguo y furioso que buscaba restaurar el equilibrio que ellos mismos habían roto. Y ahora, con esa verdad, sabían que no había escapatoria. Sabíamos que el momento había llegado. Con los días contados y las sombras de Eva Reyes y Laura cada vez más presentes, don Ernesto, don Álvaro y yo nos reunimos en el viejo rancho de mi tío, el mismo lugar donde la Sociedad de los Brujos había realizado sus primeros rituales décadas atrás. Los brujos estaban agotados, cargados con el peso de sus errores, pero sabían que no había marcha atrás. Utilizando los pocos conocimientos que les quedaban de sus antiguos rituales, comenzaron a preparar una ceremonia para tratar de contener los espíritus que habían regresado en busca de venganza. Sin embargo, las palabras antiguas y los símbolos trazados en el suelo parecían frágiles frente al poder de lo que enfrentábamos. A medida que la noche se acercaba, el aire en el pueblo se volvió denso, cargado de una energía que hacía difícil respirar. Los brujos insistieron en que los rituales de protección se extenderían alrededor del pueblo para intentar evitar que las entidades entraran, pero incluso ellos sabían que la fuerza de Eva y Laura era demasiado grande. En el silencio, podíamos sentir cómo algo se aproximaba, cómo las sombras se arremolinaban en los límites del pueblo. Las criaturas no eran simples fantasmas, eran manifestaciones de un poder antiguo que venía por lo que se les había arrebatado. Cuando finalmente llegaron, lo hicieron como una tormenta, oscura e implacable. Las figuras de Eva y Laura se materializaron entre la niebla, y los rituales que los brujos habían realizado apenas parecían contenerlas. El pueblo entero estaba sumido en un miedo paralizante. Sabíamos que esta confrontación no era solo por la vida de los brujos, sino por el destino de todos los que vivíamos en este lugar. Con los antiguos rituales perdiendo su fuerza, entendimos que la única forma de sobrevivir sería enfrentar de una vez los pecados del pasado y, de alguna manera, buscar una forma de redimir las vidas que se habían perdido. El enfrentamiento que habíamos temido por tanto tiempo finalmente llegó. Eva Reyes y las brujas que alguna vez habitaron las montañas regresaron con una furia descomunal, dispuestas a reclamar lo que se les había arrebatado. Las protecciones que don Ernesto y don Álvaro habían levantado comenzaron a desmoronarse bajo el peso de la magia oscura de Eva y Laura. El pueblo entero estaba envuelto en una atmósfera pesada, donde el aire parecía vibrar con energía maligna. Sabíamos que los antiguos rituales no eran suficientes. Los brujos estaban acorralados y no les quedaba más opción que recurrir a los mismos conjuros ancestrales que Eva y sus antepasados utilizaban. Don Ernesto se dio cuenta de que para enfrentarse a Eva necesitaban igualar su poder. Los conjuros y protecciones de la Sociedad de los Brujos se habían basado en la magia para contener, no para atacar. Ahora, los brujos no solo debían protegerse, sino también enfrentar la oscuridad que ellos mismos habían desatado. Revisaron viejos grimorios y manuscritos, invocando las mismas fuerzas que las brujas habían usado siglos atrás. Los símbolos que trazaron esta vez no eran solo para protección, sino para invocar la fuerza de las montañas y la tierra, buscando equilibrar el poder de Eva con la misma magia que ella había heredado de sus antepasados. El aire se volvió irrespirable cuando las sombras de Eva y Laura finalmente se materializaron por completo, dispuestas a destruir todo a su paso. Los brujos, ya agotados, sabían que este sería su último intento para detenerlas. Con un último esfuerzo, canalizaron la energía de los rituales antiguos y la lanzaron contra los espíritus vengativos. La batalla no solo era física, sino también espiritual. Cada palabra, cada gesto de los brujos resonaba en la tierra misma, como un eco de las mismas fuerzas que las brujas antiguas habían invocado. Las sombras retrocedieron por un momento, pero el desenlace aún no estaba claro. Sabíamos que lo que estaba en juego era más que la vida de los brujos, era el destino del pueblo entero.
Cuando todo terminó, el silencio fue ensordecedor. Las sombras se habían disipado, pero lo que quedaba en el pueblo era una sensación de vacío. Don Ernesto y don Álvaro seguían de pie, pero ya no eran los mismos. La batalla nos había marcado a todos, y aunque logramos detener a Eva y Laura, sabíamos que no habíamos salido ilesos. Las heridas que ellos dejaron en nuestro pueblo y en nuestras almas serían imposibles de borrar. Caminaba entre las ruinas de lo que una vez fue nuestra comunidad, sintiendo que el peso de los errores del pasado aún estaba presente en cada rincón. El pueblo intentaba recuperarse, pero las cicatrices eran profundas. Algunos de los aldeanos evitaban hablar de lo que había sucedido, como si guardar silencio fuera la única forma de seguir adelante. Yo también intentaba encontrar algo de paz, pero me era imposible. Don Ernesto y don Álvaro sabían, al igual que yo, que aunque habíamos contenido la amenaza, las sombras de Eva y Laura no se habían ido por completo. Seguían ahí, en el aire, esperando un nuevo momento de debilidad. El pasado había vuelto para atraparnos, y no importaba cuántos rituales intentáramos, las heridas ya estaban hechas. Ahora, al mirar el pueblo, sabía que nunca volvería a ser el mismo. No habíamos derrotado a las sombras, solo las habíamos empujado de vuelta al lugar del que nunca debieron haber salido. Y mientras intentábamos seguir con nuestras vidas, el miedo a que algún día regresaran seguía presente. El legado de los brujos y las brujas aún estaba vivo, y aunque intentábamos enterrarlo, yo sabía que el silencio nunca sería suficiente para sofocar los susurros que venían desde las sombras. Después de todo lo que sucedió, no pude quedarme más en el pueblo. El miedo, los recuerdos y la sensación constante de que algo oscuro seguía acechando me obligaron a irme. No fui el único. Muchas otras familias decidieron hacer lo mismo. Las calles vacías y las casas abandonadas se volvieron una escena común. Solo los más tercos, como don Ernesto, don Álvaro y algunos de sus seguidores, se quedaron, intentando mantener viva una esperanza que yo ya no compartía. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ellos también cayeran bajo la furia de Eva y Laura. Una a una, las pocas personas que quedaban empezaron a morir en circunstancias inexplicables. Con el tiempo, el pueblo quedó completamente desierto, abandonado a su destino. La gente de los alrededores comenzó a hablar de él como un lugar maldito, un sitio donde los espíritus de las brujas todavía rondan, buscando venganza por los pecados del pasado. Ya no es un lugar del que se hable abiertamente, y mucho menos que alguien se atreva a visitar. Se ha convertido en una leyenda oscura, un pueblo embrujado que guarda los ecos de las decisiones que tomaron los brujos y de las sombras que despertaron. Yo, como muchos otros, me fui para nunca volver, dejando atrás no solo el lugar donde crecí, sino también los fantasmas que nunca dejarán de perseguirnos. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.